Les damos la bienvenida a este programa La Rioja en Pleno, en el que hablamos del trabajo de los diputados, los 33 diputados del Parlamento de La Rioja, y el trabajo se les va acumulando poco a poco. Vamos quitando hojas del calendario y se les va acumulando. Voy a saludarles en primer lugar, y tenemos una cara nueva, ya se lo avanzo. Raúl Díaz, por el Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Qué tal? No soy la cara nueva, ¿eh? No es la cara nueva, ¿no? Jesús Ángel Garrido, por el Partido Popular. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo. Muy buenas. Nar Moreno, por Izquierda Unida. ¿Es la cara nueva? Y sí, es la nueva. Sí, la cara Belinda León. Belinda León, donde ella se sienta en este momento, pues solía estar Pablo Baena, y desde hace un mes Belinda León es la portavoz en el Parlamento de La Rioja de su grupo parlamentario, de Ciudadanos. ¿Cómo ha sido este mes? ¿Complicado? Bueno, pues la verdad es que ponerte al día en una labor como esta allí tiene su miga. Al final está siendo intensa, la definiría como intensa. Intensa es la palabra. Intensa va a ser la palabra pues de aquí a mayo del año 2023. Fíjense, decía yo que se acumula el trabajo de los diputados, de los grupos, sus portavoces nos acompañan, porque es lo que han dicho esta mañana. Bueno, han dicho eso y mucho más, y lo vamos a analizar aquí. Esto ha ocurrido hace nada, 3 horitas. Han comparecido de manera conjunta dos de los grupos que nos acompañan en este plato, que son el Partido Popular y Ciudadanos, y no es algo habitual, ¿eh? Y más o menos lo voy a resumir y luego lo van a explicar mucho mejor ellos. Lo que han dicho es: las tareas no se han hecho bien hasta ahora, y nos encontramos en este punto, 23 de noviembre, con que hay 12 leyes que están ya en trámite parlamentario, ya han entrado al Parlamento, y otras 7 que en algún momento ha anunciado el Gobierno de La Rioja. No va a dar tiempo a aprobar estas 19 leyes de aquí a mayo, o estas 12 leyes. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Es así o no es así? Jesús Ángel, Belinda, han dicho muchas más cosas y ahora van a entender, ¿eh? Es así, y en ese sentido hay que decir que el Gobierno, como el mal estudiante, ha dejado gran parte de su actividad para el final, y nos encontramos con que a 131 días de que se publique la convocatoria de elecciones, pues el trabajo presumible es que haya que abordar esas 19 leyes de las que hablabas, que dan una media de 6,9 días por ley. Entonces yo creo que ha llegado un momento donde el Gobierno diga la verdad y asuma que eso es absolutamente imposible de realizar. Y luego, por otra parte, también hemos puesto de manifiesto en que la tránsfuga Raquel Romero está condicionando y está contaminando la actividad política en el Parlamento de La Rioja. Vamos a explicar esto bien para que lo entiendan los riojanos. ¿Por qué? Pues vamos a ver, entre otras cosas porque los procedimientos que se están por una parte, los procedimientos que se están siguiendo hacen que se fijen más en el criterio de las prisas, vamos a poner cosas cuanto antes, y luego por otra parte porque la tránsfuga Romero condiciona que los órganos internos del propio Parlamento no reflejen el peso de cada uno de los grupos. Y yo ponía un ejemplo muy claro: nadie entiende cómo es posible que en la Junta de Portavoces el Partido Socialista e Izquierda Unida no puedan imponer su criterio y eso no se traslade al resto de los órganos del Parlamento de La Rioja, donde están representados los grupos de parlamentarios, como son, por ejemplo, las comisiones legislativas. Eso condiciona, y también condiciona, por ejemplo, el trabajo que se hace en las ponencias. ¿Qué es una ponencia? Pues una reunión en donde los grupos parlamentarios negocian entre sí las enmiendas a una ley, ojo, con la asistencia de una letrada. Claro, como hay el voto es en función de los diputados que tiene cada grupo, tampoco ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista tienen capacidad de imponer su criterio, y por eso precisamente pues se ha decidido por parte de estas dos formaciones políticas suprimirlas de lo que es la actividad propia del Parlamento. Consecuencias prácticas: no hay rigor y se está lastrando la seguridad jurídica. Sí, bueno. Ahora enseguida van a hablar Raúl y Enar, pero Belinda, Sí. porque veíamos imágenes de esa rueda de prensa antes que, como contaban los espectadores, no es tan habitual que sus dos formaciones políticas se unan para ofrecer una rueda de prensa. No, no es habitual, y quiero además trasladar que ha sido porque es una cuestión de oposición. Daría igual que estaría en este caso sentada Enar como partido político en oposición, seguramente estaría defendiendo una postura muy similar, creo yo.
cuando te encuentras en una situación en la que el trabajo no puede avanzar al ritmo y cómo quieres que se desarrolle, que es lo que venimos manifestando desde hace varios meses y que intentamos ponerle cierto orden o rigor para que pueda salir, como ha dicho Jesús Ángel, las leyes que hay en tramitación con seguridad jurídica. Esto no significa que vayamos a votar una cosa u otra diferente. O sea, hemos estado trabajando durante toda la legislatura con el procedimiento adecuado, con los trámites que conllevan lo que es la tramitación de una ley y con todos los pasos sin cargarnos ninguno, ¿no? Sin saltarnos ninguno de esos trámites. Y ahora, porque precisamente, no, como ha dicho, no queda tiempo y quieren tener ese titular que es más cantidad que calidad en las leyes, pues parece ser que lo tenemos que hacer todo deprisa y corriendo, y al final, bueno, pues ya estamos viendo cómo nos ha sucedido, también en esta legislatura, que lo hemos dicho también en la rueda de prensa. En esta legislatura hemos aprobado 2 leyes que han acabado en el tribunal en el TSJ y al final han tenido que volverse hacia atrás, como ha sido la ley del mecenazgo o la ley del estatuto de los trabajadores del Parlamento. Quiero decir que cuando las cosas no se hacen de cierta manera, nosotros no estamos cómodos trabajando, y eso no significa que el voto vaya a cambiar o que vaya a estar. Simplemente estaremos en una situación de calidad democrática en la cual y de higiene democrática en la cual podremos manifestar y plantear pues en esas ponencias, en esas comisiones, en esas comparecencias de expertos, todos esos trámites se harán de forma ordenada, y no que ya el último ha sido pues a través de una lectura única, ya decir, bueno, no hay debate parlamentario, ya tramitamos esta ley con lectura única y votamos en pleno. Eso nos parece ya que, bueno, pues que se salta todo lo que no se puede saltar. Bueno, al final lo que están diciendo es que una suma de fuerzas que antes se daba y que ahora no se da, van a aprovecharla pues para bloquear. Tomar las riendas, ¿no?, de la situación. No, tomar las riendas positivo, para bloquear. ¿Qué es lo Marta, que vienen haciendo? Marta, si me Bloquear y permites. paralizar. No, hombre, pues La nos actividad tocará a nosotros, parlamentaria, nos tocará a nosotros ahora, para responder a la retaila Lo que- de barbaridades que acabáis de Retaila, decir retaila. del dúo Pimpinela, si me permites, Marta. Vale, bueno, espera, bueno, espera. no, oye, que no me, oye, que no me diriges tú Ya, aquí el ya. debate, que no, pero que no ya- diriges tú el Marta, debate, que lo dirigirá Marta, Marta, y he pedido hemos la palabra. respetado que han Había expuesto, pedido a pero Marta ahora que me esto dejara corresponde. decir No, una no, cosa claro. para sintetizar, solo es una frase, no es más. Pero no has tenido tu tiempo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharles y esa frase se la vamos a apuntar. Ahí, Tiene grabadita. Anótala al margen. Grabadita. Vale, está bien. Yo me apunto aquí una frase No, del pero señor que es una frase Garrido. que puede condicionar su posterior intervención. Bueno, pero seguro, bueno, ellos hombre, se lo vamos. pierden. Ellos se lo pierden. Seguro. Ellos se lo pierden. Enar Moreno. Bueno, sí, yo efectivamente creo que, bueno, no es que haya un cambio en la correlación de fuerzas, lo que hay efectivamente es una diputada que ha sido expulsada de su partido y que por lo tanto conforma bueno, pues el grupo, por decirlo alguna, ficticiamente, no es un grupo, se le considera no adscrita. Eso quiere decir que no forma parte de ningún grupo parlamentario y que se hace en aplicación de un pacto antitransfugismo que claramente dice que en ningún caso la pérdida de un diputado por parte de los grupos puede hacer que varíe la composición de fuerzas del Parlamento. Así lo establece la última adenda. Claro, no nos extraña nada que haya grupos políticos como los que están aquí representados y los que han dado esa rueda de prensa que utilizan los pactos antitransfugismo para decir que luchan contra ello y lo firman y lo rubrican. Bueno, algunos luego se salen si no les conviene, pero como el Partido Popular, pero en general lo firmaron y después hacen lo contrario de lo que han firmado, pues para intentar llevar el asco a su sardina, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viendo. Entonces lo que pretenden es sustituir en todos los órganos del Parlamento la mayoría que los ciudadanos decidieron, porque aquí el problema es que siguen sin asumir que ya no tienen la mayoría de la representación que los ciudadanos han otorgado, que creo que este es el eje fundamental, más allá de los distintos órganos que pueda haber de representación y que conforme a esa interpretación del pacto antitransfugismo y del propio reglamento de la Cámara deben corresponder a la correlación de fuerzas que está en el Pleno, sin que la diputada no adscrita, la que ha sido considerada tránsfuga, sea tenga ninguna prebenda por ello, no tiene los condicionantes. Pero eso no les da patente de corso a los grupos de la oposición para pretender cambiar la correlación de fuerzas mediante ardides. Entonces, lo que vienen a, como quieren salvar sus vergüenzas, porque esa es la vergüenza, que pretenden hurtar la democracia de los ciudadanos para cambiarla por la suya propia, como lo que quieren es tapar sus vergüenzas, vienen a decir que las cosas se hacen rápido, que se hacen mal, que no sé qué y que no sé cuántos. La realidad es muy clara, que los grupos de la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos, han decidido boicotear y paralizar la tramitación de leyes. Y esa es la única realidad que estamos observando. Yo lo que creo que debieran hacer tanto el Grupo Popular como Ciudadanos sería explicarles
Bueno, pues por ejemplo, a las beneficiarias de la nueva ley histórica en esta comunidad de lucha contra la violencia de género, a los beneficiarios que afortunadamente no se han muerto todavía y han visto como por fin se aprueba en su comunidad autónoma una ley de memoria democrática, a los beneficiarios que están esperando de la ley de familias monoparentales, de los derechos que se les va a garantizar, a la ley de accesibilidad, que por un ardid parlamentario de paralización para que esta nueva mayoría, este gobierno de izquierdas con ese acuerdo programático no pueda llevar adelante, ellos lo que van a hacer es utilizar los recursos públicos para paralizar y boicotear la tramitación de leyes, que no nos olvidemos que no es otra cosa que garantizar derechos para los riojanos y las riojanas. Y nuestra estrategia, por decirlo de alguna manera, no va a ser otra que seguir trabajando en las leyes, porque hace falta tener poca vergüenza para decir que es que se han tramitado tarde. Yo creo que el gobierno, por lo menos el Partido Popular, que ha sido gobierno en esta comunidad durante 24 años, sabe de la lenta tramitación que requieren los proyectos de ley. Y en ese sentido, creo que se ha hecho un trabajo también de escucha, de publicación, de aportaciones de los distintos grupos. Todo eso luego llega al Parlamento y nosotros trabajamos sobre ello. Yo por lo menos me leo todas las aportaciones que han hecho las distintas asociaciones en las leyes y con eso trabajamos para intentar incluirlas o no en función de que estemos de acuerdo o no. En definitiva, aquí de lo que se está hablando es de utilizar los recursos públicos para paralizar leyes y que no puedan, según su criterio, ser publicitadas como éxitos de la legislatura, según el señor Garrido, así lo ha expresado en esta tertulia, o bien utilizar los recursos públicos para trabajar en aquello para lo que los ciudadanos y ciudadanas de La Rioja nos votaron, que no es otra cosa que el trabajo parlamentario. Es verdad que el control, el impulso, pero también, desde luego, la iniciativa legislativa y la tramitación legislativa de las leyes en nuestra comunidad. El problema es que en las legislaturas anteriores el Partido Popular tramitó, bueno, pues 0 leyes y lo que están haciendo es amenazar con hacer lo que están haciendo ya en Castilla y León, que no es otra cosa que derogar las leyes que ya fueron aprobadas, por ejemplo la de memoria democrática o por ejemplo la de violencia de género. Que lo digan claro y que le expresen a las familias monoparentales que están en contra de que se tramite esa ley. Bueno, yo desde luego suscribo todas y cada una de las palabras que acaba de decir la señora Moreno, y yo creo que aquí hay un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida es que el Partido Popular lo que tiene que hacer, ¿no?, es asumir que perdió las elecciones y que al ritmo al que van las van a volver a perder. Hay que recordar que el único territorio de toda España donde Cuca Chapuza logró imponer su candidato ha sido aquí, en el Parlamento de La Rioja. Además, eso ha sido una cosa, sí, en el Grupo Parlamentario Popular más en concreto. Sobre todo porque es que ustedes han presentado, ¿verdad?, enmiendas a la totalidad a multitud de leyes, ¿verdad? Leyes además que son pues claramente beneficiosas para La Rioja, pero sobre todo para los riojanos, ¿no? Ustedes han presentado enmiendas a la totalidad a la ley de la creación de la Agencia de la Energía, que sirve, por ejemplo, para tramitar todas esas instalaciones de autoconsumo que se han multiplicado por 10 en nuestra región. Ustedes han presentado una enmienda a la totalidad a la ley de caza, que ha sido un acuerdo con la propia Federación de Cazadores. Han presentado una enmienda a la totalidad a la ley de ciencia, una ley de ciencia que garantiza las inversiones para nuestros científicos, para la innovación y para el desarrollo. También han presentado y presentaron ustedes una enmienda a la ley de juego que viene precisamente a evitar portadas como la de hoy, porque precisamente con la legislación anterior, lo que hoy titula el Diario de La Rioja me parece sumamente importante, que muchos jóvenes todavía siguen enganchados. Y lo que garantiza la ley de juego, no, claro, porque la ley de juego obviamente se tiene que aplicar, y se establecen los reglamentos, porque precisamente con la legislación vigente hasta el momento, que era la del Partido Popular, tenemos portadas como la de hoy. Y por tanto, ¿qué es lo que ha acabado pasando? Pues que con ese ejercicio, la de transición energética, bueno, muchas más, y la de cambio biodiversidad, climático, es decir, también. han presentado las de presupuestos, por supuesto, pero finalmente, yo creo, Marta, y lo decía en el debate el otro día de presupuestos, al final la verdadera enmienda a la totalidad se la ha presentado Cuca Chapuza a todo el Grupo Parlamentario Popular, porque no ha dejado a ninguno de sus miembros ser rival ni alternativa a la señora Andreu. Dicen también, ¿no?, ha dicho Belinda, ha dicho el señor Garrido, dice, no, es que claro, hay falta de rigor y no hay seguridad jurídica, y básicamente lo achacan a 2 cuestiones, ¿no? Una, sobre los trámites de expertos. Hay que recordar que yo sepa, no ha habido ni una sola ley en la que se haya hurtado la posibilidad de que acudan expertos, a diferencia de la legislatura pasada, donde el Partido Popular se opuso a que la ley más importante, que es el Estatuto de Autonomía, que se convierte en ley orgánica, vinieran expertos. Eso no lo quiso el Partido Popular y Ciudadanos, Belinda, que uno también tiene su mochila. Y por otro lado, se dice acerca de las ponencias. Entonces yo digo, claro, si no hay seguridad jurídica y tampoco hay rigor,
por hacer una tramitación directamente en comisión y no en las ponencias, ¿qué pasa con la ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja? Y con la ley de deporte, y con la ley de capitalidad de Logroño. ¿Y qué pasa con la ley de apoyo a las pymes? Porque todas esas leyes fueron aprobadas por el Partido Popular en tramitación directa en una comisión y a día de hoy siguen en vigor. Por tanto, se disuelve como un azucarillo, ¿no?, todas estas en fin, expresiones que dice el Partido Popular y Ciudadanos, porque básicamente se basan en lo que ha dicho efectivamente la señora Moreno, que ustedes no quieren aprobar leyes beneficiosas para La Rioja y para la ciudadanía riojana. Esa es la verdad. Ya puede, señor Garrido. ¿Tiene la frase esa todavía ahí? Sí. Nosotros lo que decíamos es que ofrecemos un acuerdo de mínimos para que el Gobierno pueda llevar sus leyes al Pleno. ¿En qué consiste ese acuerdo de mínimos? Es cumplir una serie de requisitos. Así de sencillo. O sea que, porque aquí los que realmente están violentando los derechos de los riojanos, a los cuales yo represento, y también el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, somos nosotros. Y nosotros somos las también, víctimas. ¿no? Y Somos las víctimas representamos. pero nosotros estamos siendo las víctimas de una posición abusiva por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por parte de Izquierda Unida. Es totalmente cierto. Totalmente cierto. Entre otras cosas porque ustedes se están apropiando de una manera indebida del voto de una tránsfuga. Lo he dicho antes y lo reitero. Déjeme terminar. Son ustedes. Pero si no lo tenemos. No, son ustedes. No, señor. De todas formas, la legislatura comenzó complicada. No, pero puedo seguir. Romero pero es que acaba complicada con la misma persona. El Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Unida se están apropiando de una manera indebida del voto de una tránsfuga. Y voy a poner un ejemplo. Bueno, si me dejan terminar. ¿Tú sabes que es delito acusar a otras personas de cometer un delito, que es lo que estás haciendo? ¿No, Jesús Ángel? Sí, pues vete a los tribunales. Pues si sigues por ese camino tendrás que hacerlo. ¿Puedo terminar? Sí, puede vale. sí. Esto es para que los espectadores nos entiendan como en un partido de fútbol. Empieza 11 contra 11. Pero llega el árbitro y a uno le expulsa y le saca la tarjeta roja y le expulsa. Y entonces, en vez de ser 11 contra 11, es 11 contra 10. Que no. Bueno, si puedo terminar, vamos a dejar que acabe el señor Garrido. Y esto es lo que está pasando aquí. Hay un momento dado en donde una señora es expulsada de su partido. El Parlamento, a instancia de Izquierda Unida, que no es del PP, de Izquierda Unida, lo pone en conocimiento. Esa señora se le declara tránsfuga. Y ahora lo que hay que hacer es tener el coraje político y democrático para asumir las consecuencias de esa decisión. Y por lo tanto, en los órganos de la Cámara donde están representados los grupos, deberán hacerse conforme a la representatividad que tienen los grupos. Aquí nadie está diciendo que en el Pleno no pueda votar la señora Romero. Solo faltaría. Lo que estamos diciendo es que los distintos grupos parlamentarios tengan el peso que se merecen y que es el que tienen ahora, no cuando inició la legislatura. Y por lo tanto no es de recibo que ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida se arroguen un voto de una señora que no está ni en el Grupo Parlamentario Socialista ni en el Grupo Parlamentario Mixto, porque es una a mí me resulta todo muy curioso. Y ahora decías, ¿qué condiciones? Unas condiciones muy normales. Venga, vamos a escuchar ese acuerdo de mínimos y luego en lectura única. No se puede abusar de la lectura única. Exacto. Y voy a poner un ejemplo. No se ha abusado. El Gobierno presenta todo, es que quiero que se vea, no sé si las cámaras lo puedan recoger o no, todo este tocho para que se apruebe en lectura única. ¿Esto qué es? El proyecto de ley de creación del Parque del Alto Najerilla. Es una ley que tiene 16 artículos. Pero lo importante no es la ley, es que la ley menciona en 4 o en 5 ocasiones y da carta de naturaleza al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, a un decreto 47/2022 que tiene 200 páginas. Es decir, que aprobando de la ley estamos habilitando este proyecto. Oiga, no se puede aprobar todo esto en un único debate sin enmendar a una única carta de sí o no. Esto no parece serio. No parece serio, aquí lo dejo, no parece serio, ¿verdad?, que el Gobierno esté abusando del trámite de urgencia, es decir, reducir los plazos a la mitad. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo. ¿Por qué? Porque quieren aprobar 18 Ya, pero ese es el primer punto. ¿Me dejas terminar? No, hombre, porque es que los demás si también no hay tendremos tiempo, derecho a rebatir y no hablar. se puede legislar. Y luego lo que estamos diciendo es, por otra parte, que todas las leyes, antes de que vayan al Pleno, tengan un dictamen del Consejo Consultivo, cosa que parece bastante clara y evidente, y que en las comisiones exista la proporcionalidad de voto que en la actualidad ya existe en la Junta de Portavoces.
Simplemente es eso. Es decir, que lo que ya se está haciendo en la Junta de Portavoces, eso se traslade a los órganos de la Cámara y en este caso a las comisiones. Y por último, que se puede trabajar en comisiones, que podemos llegar a acuerdos de las enmiendas a las leyes con la asistencia de un letrado, que no tenga que ser a base de WhatsApp, de conversaciones telefónicas, etc. Yo creo que es bastante fácil de aceptar. Entonces, ese es el acuerdo de mínimos. Si esto se quiere, no habrá ningún problema en llevar los proyectos de ley de la señora Andreu al Pleno. Y si no, no se podrán llevar. Bueno, vamos a escuchar a ver qué les parece a Enar Moreno y a Raúl Díaz ese acuerdo de mínimos. Bueno, permíteme solo un poquito. Yo, o sea, una matización. Que te conozco, un poquito. Una matización. Yo, decir que estamos utilizando los recursos nosotros públicos para intentar bloquear una situación, cuando realmente lo que estamos solicitando es que esta situación tome el orden que llevábamos de funcionamiento, en el que estábamos ya metidos durante toda la legislatura, me parece que es una total aberración. Permíteme, porque eso es decir que estamos haciendo casi utilizar un dinero que de una forma indebida, cosa que no es cierto. También el que tú hayas hecho mención a la ley de violencia, a la ley democrática, a la ley de monoparentales, es que esas las hemos sacado con un cierto orden. La de monoparentales no ha salido. Y la de monoparentales no ha salido aún. Precisamente ahí ya se ha empezado a correr. Ya se ha empezado a eliminar número de comparecencias de expertos. Por ejemplo, es porque los espectadores entienden cuál es la... Claro, es que se pierde el hilo, Pero es que has dicho, un inciso, entiendo que es un inciso. Pero si no tengo que responder a Garrido, claro. Claro, pero toda la legislatura llevamos con 3 expertos por ley y por grupo. Bueno, yo lo que quiero es que se entienda que se han cambiado las reglas del juego de repente y ahora que todo tiene que ser así. Bueno, vamos a ver. Evidentemente hay que adaptar la situación al contexto político que se vive y a los tiempos que tenemos. Tenemos que optar entre dejar muchas más leyes. Yo creo que todas no se van a aprobar, eso es una obviedad porque no da tiempo, pero lo que tenemos que optar ahora mismo es por pisar el acelerador y ponernos a trabajar como locos, porque yo también creo que hay que hacernos responsables y saber que hemos pasado periodos de trabajo relativo, no digo que no hayamos hecho nada, pero por ejemplo durante toda la pandemia, como muchos ciudadanos y ciudadanas, hubo una parte de nuestro trabajo que no se pudo gestionar. Por tanto, ahora, si tenemos que trabajar 10 horas al día, es nuestra obligación para sacar, desde mi punto de vista, el mayor número de leyes posible. Y eso lo tengo clarísimo. En ese sentido, si hay una ley, que es una ley muy corta, que incluso yo entiendo que se podría haber tramitado vía decreto, como es la ley de familias monoparentales, pero para que las expectativas de las familias monoparentales se vean cumplidas y se puede tramitar con 3 expertos en total, creo que fueron, que hubieran sido 4 en otro supuesto, bueno, pues se tramita y se debate lo que haya que debatir. El problema de fondo es, y yo creo que es que de la intervención que decía Jesús Ángel, ¿no? Dice, bueno, primero, aparte de que trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad, yo creo que han visto perfectamente lo que ocurre en el Parlamento, y es que lo que pretenden no es otra cosa que cambiar el resultado de las urnas por el suyo personal y aprovecharse de la existencia de una tránsfuga. Vuelvo a repetir que el pacto antitransfugismo que suscribieron todos los grupos parlamentarios, aunque luego uno se salió, el Partido Popular, claro, ahora ya con eso se debe sentir amparado para incumplirlo, pero lo que me choca es que Belinda entre también a ese juego. Dice que habrán de interpretarse los reglamentos para que no pueda perjudicar al grupo que ha perdido a una diputada por transfugismo en beneficio de otra parte. Y eso, de hecho, ocurrió en la legislatura. Lo dice así la última adenda del pacto antitransfugismo, y léelo, lo dice claramente. Igual es que como os fuisteis por eso, porque pensabais hacer lo que en Murcia y, bueno, utilizar el transfugismo como mucho quieras, herramienta tu voto político. No vale más que el de Belinda. Tu voto solo vale uno. A mí me parece importante. Pero el de la tránsfuga vale lo mismo que el suyo. De 33, en el lamentablemente. Pleno. En el Pleno y en todos los órganos que forman parte de las comisiones. Que forma parte de ella. Tiene obligación de formar parte. Puedes votar por ella. Pero cállate un poco. Oye, me has llamado. Déjame acabar. Entonces, aquí el problema es que lo que dicen, el reglamento de la Cámara dice una cosa: las comisiones deben respetar la correlación de fuerzas existente en el Pleno. Eso es lo que dice el reglamento. Eso es lo que viene a decir. No la de la Junta de Portavoces. Porque si no, no podría estar una diputada tránsfuga en ninguna comisión. Eso es lo que dice. Y por tanto debe ampararse ese derecho. Porque si no, la consecuencia será que nunca
aunque nadie sea expulsado, aunque nadie incumpla las normas de cualquier partido, pueda ser expulsado. Puede ser expulsado. Entonces, claro, ese es el problema de fondo, que lo que pretenden es beneficiarse ellos, digan lo que digan, de la existencia de una diputada que ha sido declarada tránsfuga y, por tanto, está en el grupo de no adscritos. Y vuelvo a reiterar que lo que no pueden pretender venir aquí a decir un chantaje, o esto o vamos a paralizar, si no hace falta poner ejemplos de fútbol. Claro que no hace falta poner ejemplos que usted de fútbol. no lo entiende, porque señora Moreno. no es que no se le ha expulsado, es que si se le hubiera expulsado habría otra diputada que respetando... ¿Sí la ha expulsado usted de su grupo? Pero no se le ha expulsado de diputada. Pero es que usted la ha expulsado de su grupo. Diputada. Pero si que es que en las comisiones si están los grupos parlamentarios. O hubiera dejado el acta, le hubiera como hizo el señor Baena, pues se hubiera sustituido otro pues que se marche. Pues que se marche. Pero eso no depende de mí. Pues entonces usted... Pero es que iba en su lista. Pero os pasó a vosotros en la anterior legislatura y contaba pero una cosa, yo es que a mí que tenía una transfuga. Yo solamente quiero decir una cosa, Marta. Tampoco dimitió la Espera, que no se os entiende a nadie porque estáis hablando los cuatro. Que el único argumento sea, que el único argumento sea siempre, como tú lo hiciste en aquel momento, ahora me toca a mí. Hombre, nos podemos así, ¿eh? A ver, yo una cosa quiero decir. Una cosa quiero decir. De todas formas, habrá que elegir bien a las personas que van en listas. Eso es lo que estamos Esa es mi conclusión. haciendo. Y en definitiva, que los ciudadanos y las ciudadanas opinen. ¿Hay que trabajar en el Parlamento estos meses que quedan o hay que aprovechar para bloquear todo y que el Parlamento en estos escasos meses que quedan de legislatura sirva para que dejemos a los ciudadanos y ciudadanas con expectativas de unos derechos que creían ver cumplidos y que no van a ver? Porque eso es lo importante. ¿Para qué nos pagan? Nos pagan para trabajar. Y nos pagan rigor, trabajar y con seguridad jurídica. Bueno, si tú no te estudias las leyes, las leyes... Oye, llevo pensando ahora mi lado. Perdonad, que voy a poner un poco de orden, que es verdad que si no se os vais... Si tenemos encima de la mesa el ejemplo claro de la ley del solo sí es sí, Bien. No se trata de legislar por legislar, hay que legislar bien y con rigor. Vale, y eso se los olvida a ustedes, porque quieren que se aprueben 18 leyes al ritmo de 6 días por ley, y eso es inviable, y eso es una mala praxis. No queremos, a ver, por favor. Y ella ha admitido que todas las leyes no van a salir adelante. Yo quiero que me respondáis, Raúl Llenar, si este acuerdo de mínimos se ajusta podría ajustarse a vuestras circunstancias. No. Mira, por ejemplo, se decía en ese acuerdo de mínimos no abusar de la lectura única. Vamos a ver, aparte que la ley de la creación del Parque del Najerilla ya tiene una red ¿verdad? Natural, que se ha hablado con los vecinos, etcétera, y que son 16 artículos y que por la tramitación se puede hacer perfectamente lectura única. Hay que recordar que, por ejemplo, tenemos otras cuestiones. No me traigas cosas al peso porque yo te lo fotocopio en A3 y salen más y salen kilos. Independientemente. ¿Qué hemos llevado a cabo? Mira, hemos llevado a cabo, por ejemplo, por favor, hemos llevado a cabo, por ejemplo, una ley de lectura única muy importante para proteger, ¿verdad?, al 20% de personas en riesgo de exclusión en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y lo tramitamos también por razones de urgencia y por lectura única para compatibilizar. ¿Razones de urgencia? Claro, porque esto es una razón también de urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Por favor, tened un poco de educación, solamente os pido eso, por favor, solamente un poco de educación. Y se ha hecho, ¿verdad? Y lo hemos hecho, y además, de hecho, fue aprobado por unanimidad en el Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que parece que se acercan las elecciones, hay un partido que ni ha gobernado ni va a gobernar porque está en vías de extinción como Ciudadanos, hay un partido, ¿verdad?, que le imponen candidatos que tampoco están en condiciones de hacerlo, y entonces lo que hacen es chocar contra la realidad del Parlamento, Marta. ¿Y cuál es la realidad del Parlamento? Que por primera vez en la historia del Parlamento nos encontramos un Parlamento que, a pesar de tener la tramitación y la gestión de los presupuestos de La Rioja, tiene una transfuga. Estamos haciendo los presupuestos de La Rioja, los cuartos de la legislatura, porque no hay desde luego tiempo que perder, no se ha paralizado ni se ha suspendido ningún tipo de actividad parlamentaria, cosa que el Partido Popular llevaba 3 años diciéndonos lo siguiente: intento del PSOE de anestesiar al Parlamento, un PSOE que no quiere que el gobierno de Andreu dé la cara, carácter autoritario del presidente del Parlamento, cerrojazo al Parlamento, sectarismo. Todo esto lo decía porque cuando entraban los presupuestos se paraba la actividad parlamentaria. Este año, que no lo hemos hecho, ¿qué es lo que dice Garrido? Oiga, no, que se pare todo porque no nos interese que leyes positivas para La Rioja salgan adelante. Pues hemos de decirle, señor Garrido, que ustedes, que perdieron las elecciones y al ritmo que van las volverán a perder. Tengo dos preguntas. Raúl Díaz, ¿cuál es la urgencia de esta ley?
Pues eso es fundamental. Parque Natural del Alto El Parque Najería. Natural del Alto Najería. Es absolutamente fundamental que se apruebe esta ley, porque es una ley que se ha tratado con todos los vecinos, no solamente con los municipios afectados de las villas del Alto Najería, sino que también se ha llevado a cabo en un proceso de consulta popular con los vecinos y con las vecinas. Tiene solamente 16 artículos, es decir, es una ley que se puede tramitar perfectamente por la vía de la lectura única, y he de decir, por cierto, que actualmente no está por la vía del trámite de urgencia, que yo lo haría, y le vamos a dar la prioridad que se merece. ¿Por qué? Porque desde luego la agenda verde que está implementando y desarrollando el Gobierno de La Rioja, con las potencialidades que afectan sobre todo a la despoblación, que es una urgencia que tenemos que atajar en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el impulso tanto a la sostenibilidad, biodiversidad, como sobre todo a los potenciales turísticos que tiene la zona, nosotros los vamos a desarrollar. Para nosotros es urgente porque nos creemos que hay que hacer frente a la despoblación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Le voy a bajar así la mano, señor Garrido. ¿Tenía otra pregunta? El decreto está impugnado en los tribunales, que no sé si lo sabe. No. Esas Una cosa es que alguien haya presentado un recurso y unas cautelares que las han cancelado. Hay una localidad que ha presentado un el recurso. Consejo Consultivo. ¿Es así? El Consejo Vinegra. El Consejo Consultivo. Medidas cautelares para la paralización de esta ley y se la han desestimado. O sea, es una realidad. Con lo cual sigue Queda adelante. pendiente una que esa todavía no está respondiendo. Otra localidad. No la decías, Había ¿eh? dos solicitudes de medidas. Una persona y dos la solicitudes de alcaldesa medidas de cautelares. Vinegra, Una de se ha arriba. ido y falta la siguiente. Una que es la localidad de Vinegra y otra que es una No, persona. la de la Sí. persona es la que se ha resuelto y la de la... Queda por resolver La de la Vinegra. localidad. De Dos, arriba. hay un informe de Consejo Consultivo sobre esa ley, en la cual presenta serias salvedades que no han sido recogidas. El Consejo Consultivo. Eso es importante. ¿Y ese procedimiento qué hace? Impedir, de facto, que se pueda enmendar la ley. Por lo tanto, ¿es siempre y en todo momento mal el uso de la lectura única? No, habrá circunstancias en las que sí. Yo ahí Solo no me voy a cuando la poner, presenta el Partido Popular es bien. pero reitero, no parece ser que sea lo más razonable para todo este tocho. Y en cualquier caso, digo, en la práctica será Andreu la responsable de que no se puedan aprobar en el Parlamento de La Rioja sus proyectos de ley. Si no acepta, a mi entender... Esa era la otra esas- pregunta que tenía para PP y para Ciudadanos. ¿Se sentirían ustedes culpables si, después de haber tomado esta decisión que han anunciado esta mañana en rueda de prensa, que Nara habla de bloqueo, desde luego que van a cambiar las circunstancias y la velocidad a la que se van a aprobar las leyes, se sentirían responsables de no aprobar la ley de familias monoparentales? Bueno, la de presupuesto se va a aprobar, eso sí, eso ya sabemos que va a seguir su trámite, pero ¿se sentirían culpables de que estas leyes, que al final a personas que nos están viendo ahora mismo, pues tenían depositadas ciertas Marta, esperanzas en estas se leyes? van a aprobar todas, todas las que se puedan tramitar respetando la democracia que existe en el Parlamento de La Rioja, se van a aprobar. Bueno, algunas haya dicho que probablemente no se aprueben. ¿Cuál? De No. estas Bueno, 12, pero, no tengo ni idea. pero las que no de tiempo, pero no depende de lo que hagan estos dos señores que no tienen la mayoría del Pleno, aunque lo quieran vender como que sí la Pero tienen. es que precisamente lo que estamos diciendo no es que queramos ¿Vas aprobar a un... violentar más el reglamento Yo todavía? no voy a violentar Pero si nada. lo- el pero reglamento. si vosotros precisamente lo está- saltasteis pero el otro si día, precisamente, Alucino. pero si precisamente Vamos a estamos votar. pidiendo Alucino. que no se haga eso, No, o sea, si yo lo que precisamente estamos... Alucino. lo que alucino es que no hayáis Alucino. leído el informe que el letrado de la Cámara, que es Alucino. quien, el letrado mayor de la Cámara, que es quien tiene la capacidad de interpretar el reglamento Alucino. técnicamente hablando, junto con el presidente, que es el que tiene la Alucino. capacidad de interpretarlo políticamente hablando. Y en los informes y las resoluciones están ahí, aunque a ellos no les guste, porque yo entiendo que no te gusta perder, y mucho menos a unos señores que han hecho, vamos, esos sí que han hecho rodillo durante 24 años, los Andreu señores, y hablo de será señores la o señoros responsable- del Partido Popular que durante Andreu 24 será la años han hecho ese responsable rodillo. Y ahora de no que les no se gusta puedan haber aprobar perdido la sus mayoría, proyectos de ley pero es que si eso no lo aceptas deciden, les guste esos más o menos, acuerdos lo de deciden los mínimos. ciudadanos y ciudadanas de La Bueno, Rioja. yo No creo lo que nadie decide el habla Partido mucho. Popular ni Ciudadanos. Bueno, que ya me ha respondido el señor Garrido, ha dicho que Andreu será la responsable de Sí, que no nosotros- salgan adelante yo me las siento- leyes. yo Pero Ya que está. van a salir, las que tienen que salir van a salir. Vale, se van Que a estén aprobar las tranquilos leyes. los ciudadanos. De hecho, No las importa. condiciones son imposibles Claro. que ponen, porque si, para tramitarlo todo con las condiciones que están diciendo Ciudadanos y el Partido Popular son muy listos, pero realmente que se les pilla muy fácil, porque sería absolutamente imposible cumplir dentro de los plazos que tenemos habilitados, llevando a término todas estas cuestiones. Porque lo que no es aceptable, Violentar no, mira, la aquí, potestad de la mira, Junta de los únicos, Portavoces. no, por favor, aquí los únicos que han violentado, y que Es se han in- apartado es de la increíble. legislación vigente, Bueno, en veremos. concreto, el reglamento de la Cámara en su artículo Veremos. 94.2, sois vosotros, Partido Popular Veremos. y Ciudadanos. ¿Por qué, Marta? Te lo digo bien fácil. Mira, se metió la ley de ciencia y estos señores, como siempre, metieron una enmienda a la totalidad por meter. Es decir, para bloquear, para rechazar, para ralentizar. ¿Y qué Eso se pasa? llama Que el prejuicio. reglamento de la Cámara, Eso se llama prejuicio. el reglamento pero de la luego no Ca- queréis debatir. el reglamento de Prejuicio. la Cámara dice que las enmiendas a la totalidad se tienen que debatir entre los 7 y 14 días posteriores
a que acabe el plazo para registrar esas enmiendas. Y llegó el día y fuimos a la Junta de Portavoces y lo quisimos introducir en un pleno. ¿Y qué dijeron estos señores? No, que nos viene mal... Perdona, que nos viene mal trabajar. Oye, por favor, Garrido, que sé que esto te molesta y por eso te revuelves. Que sé por eso que te revuelves. Después coge... Oye, por favor. No ibas a tener... de vergüenza no puedes ibais a volver a equivocaros en el voto, no iban a estar todos los diputados de tu grupo, y entonces no queréis plantear ni el martes, te voy a ni el decir una miércoles, cosa. ni el jueves, Te voy a ni decir el una viernes. cosa. Solo os valía el lunes a las 9:30. Solo era la ¿Sabes, única Marta? Me opción, callo o porque eso esto o sí que nada. parece un debate de litumas y yo creo que esto es una cosa absolutamente evidente, ¿no? Me gustaría que fuera esto un debate en términos pues sosegados, Jesús Ángel. Entonces, tú te has apartado de la legalidad vigente del reglamento al impedir que se celebre no por una vez, sino en 2 ocasiones, tú y la señora León, en 2 ocasiones que, según dicta el reglamento, que se haga ese debate en un pleno, que nosotros lo quisimos introducir en un pleno normal y ordinario, y si no, pues en un pleno extraordinario al efecto. ¿Y qué dijisteis vosotros dos? Que no. Y preferisteis saltaros el plazo, ¿para qué? Para seguir bloqueando. Y es lo que estáis haciendo una y otra vez. Y esto, de verdad lo digo, que yo creo que causa pues mucha desafección política, de verdad lo quiero decir, a la ciudadanía. Y yo entiendo, Jesús Ángel, de verdad te lo digo, yo entiendo que tú no quieras que se aprueben leyes, porque son positivas y porque las va a aprobar una mayoría de izquierdas en el Parlamento. Y entiendo que eso al Partido Popular no le viene mal. Lo que yo reprocho es que esa altura de Estado, y porque habéis sido un partido de gobierno durante 24 años, no lo demostrasteis. Ni desde luego al inicio de la pandemia, porque nunca pusisteis desde luego, ni disteis, ¿verdad? Ni sentasteis en el Pacto de Río Forum, nunca jamás estuvisteis apoyando, no apoyasteis absolutamente ninguna medida después en la recuperación, os inventasteis que existía un calendario político de vacunación y por supuesto ahora en la legislación pues tampoco vais a prestar desde luego ningún tipo ¿verdad? De respaldo a algo que es beneficioso no para el Partido Socialista Izquierda Unida, no, es beneficioso para la Comunidad Autónoma de La Rioja y verdaderamente es una pena que un partido como el tuyo se aparte de la ley para bloquear la legislación en el Parlamento. Es una pena. Vuestra falta de capacidad para llegar a acuerdos más allá de la extrema izquierda. Eso Bueno, es lo que la desafección política está ahí, eso es una realidad y yo creo que en la mochila de cada uno de estos 4 señores y señoras pues algún puntito de responsabilidad habrá. Y que lo que queda de legislatura va a ser complejo, también es una realidad. Yo decía antes, pero como estábamos aquí muy alterados, nadie me escuchaba. No te hemos dejado hablar. No, nadie me escuchaba. Que qué importante es elegir a las personas que están en una lista de las que luego elegimos nosotros cuando la metemos al sobre y a la urna, ¿verdad? Porque al final pues les tenemos que exigir responsabilidad y les tenemos que exigir capacidad de sacrificio y de trabajo y que miren desde arriba la comunidad autónoma, que no miren sus propios intereses. Eso es lo que he dicho, muy bien. Esto quería decir para cerrar este bloque, porque luego cuando regresemos vamos a hablar de otra ley, la ley que se conoce como sí es sí y que, bueno... Todo un ejemplo de rigor también legislativo. Ya lo he dicho yo. Eso lo dice el señor Garrido y que ha provocado, Pues sí, es verdad. Tiene bastante rigor legislativo, aunque Sí, a ti sí. no te guste. ha provocado situaciones muy delicadas y muy problemáticas y muy sangrantes que no son para mofarse, que son muy duras. Pero bueno, eso en unos minutos, señores y señoras.